El versículo 8 lo lleva más lejos. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Permítame desmenuzar ese versículo por un momento. De nuevo, todos estos son componentes que tienen importancia crítica. Versículo 8 comienza, y estando en la condición de hombre. Esto extiende el último punto. Habiéndose convertido en hombre, Cristo entonces fue reconocido como tal por aquellos que lo vieron. En los días de su carne, como el escritor de Hebreos lo llama, Él era visto como un hombre. Y lo vieron, y vieron la apariencia de un hombre. Y esa es una referencia a su esquematia externa. Vieron que Él parecía como un hombre. Ellos no podían ver su deidad. Y entonces Él parecía no ser nada más que un hombre. Nada más que eso. Ese fue el juicio del mundo, que Él no era nada más que un hombre. Así se veía, y esa es una afirmación de su humanidad verdadera. El hecho de que lo rechazaron como Dios, que rechazaron su afirmación de ser deidad, el hecho de que pensaban que sus afirmaciones de ser Dios eran blasfemas, cuando Él dijo que Él era Dios, recogieron piedras para apedrearlo. Los judíos estaban tan enfurecidos por una afirmación de ser Dios, indica que ellos lo vieron como nada más que un hombre. Él era en la morfe verdadera de Dios, y Él era en la morfe verdadera de hombre, pero para ellos la parte de Dios era invisible. No era que no podían ver que Él era Dios por sus obras, no podían saber que Él era Dios por sus palabras profundas y por la naturaleza de su vida, es que se rehusaron a creer eso, y por ello se quedaron con lo que podían ver con sus ojos ciegos, y era su humanidad. Al mundo Él parecía como nada más que un hombre. Todavía es el juicio primordial que el mundo emite acerca de Él. El mundo todavía lo ve quizás como un hombre bien intencionado, un buen hombre, un hombre noble, un hombre religioso, un hombre pacífico, amoroso, un hombre que quería ayudar, etcétera, etcétera. Un hombre algo confundido, como el Código da Vinci lo expresó, así como un hombre que se enamoró de María Magdalena y tuvo un bebé. Otra idea blasfema, pero apareció como un hombre, y ese es el testimonio de su humanidad verdadera. Han habido personas a lo largo de los años que dijeron que ni siquiera fue un hombre. Él simplemente fue un espíritu que flotaba, entraba y salía de un cuerpo. Miren, lo vieron como un hombre, totalmente humano. Pero había más. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Él ya estaba humillado cuando nació, él ya estaba humillado cuando él vivió como un niño y un joven. Él ya estaba humillado simplemente al estar en este planeta. Él ya estaba humillado cuando Él descendió, pero Él no estaba humillado tan lejos como iba a ser humillado. Él no descendió aquí y dijo, miren, hasta aquí voy a llegar, aquí estoy, ya no voy a descender más que esto. Él no respondió peleando. Él no destruyó a los que lo rechazaron, y a los que lo traicionaron, y a sus enemigos, y a aquellos que tramaron su muerte. Él no peleó en respuesta a su hostilidad. Inclusive cuando lo llevaron en los juicios de burla, una secuencia de juicios previos a su crucifixión, y tuvieron a testigos falsos, y lo atacaron con mentiras y testimonio falso, Él nunca, jamás respondió. Cuando lo maldecían, Él no respondía con maldición. Él nunca le dijo a Dios, esto es suficiente humillación, ya no voy a recibir más. Él se humilló a sí mismo a un grado menor que tomar forma de siervo, a un grado menor que ser hecho a semejanza de hombre, a un grado menor que aparecer como nada menos que un hombre. En el versículo 8 dice que Él se volvió obediente al punto de la muerte. Esto es algo totalmente ajeno a Dios. Dios es vida, Él no puede morir, pero la profundidad de su humillación, la profundidad de esta condescensión es que Él viene a descender al punto no solo de ser humano, no solo de ser un siervo, sino de morir. Este fue su sí definitivo a Dios. Este fue su acto de servicio definitivo. Dios, ¿quieres que muera para pagar el castigo de los pecados de aquellos que creen? Moriré. Esta es su hora más baja. Esta tampoco fue muerte natural, fue una ejecución. Realmente fue homicidio. Fue un homicidio injusto del Hijo de Dios. Y no fue solo muerte, sino que añade, fue muerte de cruz. Y todavía estamos descendiendo. Comenzamos a descender con la frase, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Descendimos cuando Él se despojó a sí mismo. Descendimos cuando Él se volvió un esclavo. Descendimos cuando Él se volvió un hombre. Descendimos cuando lo único que podía verse de Él era su humanidad. Descendimos cuando Él llega al punto de muerte y descendimos aún más, porque su muerte es muerte en una cruz. Y esa es la razón por la que el texto dice,
inclusive muerte en una cruz. Esta es la característica más asombrosa de la humillación de Cristo. La crucifixión, como puede ver, era la manera más horrenda de morir. Desarrollada y perfeccionada por los persas, los romanos habían adoptado esta forma de ejecución. Era la humillación más dolorosa y la forma más cruel de muerte que alguien podía imaginar. Una persona básicamente era clavado por las manos y los pies a una cruz de madera, que después era colocada en un agujero, y de esta manera rasgaba la carne. Ellos colgaban suspendidos de esa manera el cuerpo, siendo sostenido básicamente por dos heridas que estaban en las manos. Los pies normalmente eran clavados juntos con un clavo contra un pequeño bloque, y de esta manera podían empujarse un poco para que la víctima pudiera respirar. De otra manera, la víctima se asfixiaba. Entonces, contra esas heridas y los pies, la víctima, colgando de la cruz, está empujando para tratar de respirar. El sol es refulgente, la boca está seca, la pérdida de sangre a través de esas grandes heridas es inmensa, la pérdida de sangre a través de la corona de espinas añade al horror. Esta es una manera impensable, inhumana de ejecutar a la gente, y algunas personas quedaban colgadas ahí durante varios días, dependiendo de su fortaleza y la configuración de la crucifixión de la persona. La crucifixión era solo para la escoria, los que no eran ciudadanos romanos. La única manera en la que un ciudadano romano era crucificado era si había cometido un crimen en contra del Estado. Era odiada por los judíos. Ellos la menospreciaban porque hubo una ocasión en la que cientos de fariseos fueron crucificados, y los romanos habían llenado Israel de crucifixiones. Algunos historiadores piensan que hubieron hasta 30,000 personas crucificadas allá alrededor del tiempo de Jesús. Así es como los romanos mantenían a todo mundo sujeto. Usted se salía de la línea y ahí terminaba. Y llenaban las carreteras de cruces, y habían talado la tierra, habían quitado los árboles para hacerlas. Ninguna persona digna jamás era colocada en una cruz. Solo los peores de los criminales, los más bajos de lo bajo, los peores de lo peor. Colocar a alguien en una cruz era impensable. Los judíos en una ocasión colocaron un cuerpo en una cruz, pero solo después de que estaba muerto. Si el cuerpo era el cuerpo de un blasfemo, porque Deuteronomio dice, maldito es el que cuelgue de un madero. Pero ellos nunca crucificaban a una persona viva, era demasiado horrendo. Era lo definitivo en degradación humana. Pero Jesús vino hasta el punto de que descendió hasta ese punto. Y el que no conoció pecado llevó el castigo del pecado por nosotros, y el justo fue crucificado por nosotros, los injustos. Y Él fue herido por nuestras transgresiones, como dijo el profeta. Fue herido por nuestras iniquidades. Él murió en nuestro lugar. Nadie jamás pudo imaginar que Dios haría algo así. Si nosotros hubiéramos planeado la llegada de Dios al mundo, no se habría visto así, ¿verdad? Nos habríamos querido asegurar de que Él llegara a un palacio, no a un pesebre. Nos habríamos querido asegurar de que Él naciera siendo rico, que Él hubiera sido preparado en las mejores escuelas, las mejores universidades, siendo instruido por los maestros élite. Nos habríamos querido asegurar de que Él fuera cuidado y atendido y honrado y amado y levantado y exaltado, y que la gente creyera en Él. Nunca habríamos permitido que naciera en un establo. Nunca habríamos dejado que un grupo de pastores apestosos, de clase baja, se hubiera acercado a Él. Nunca le habríamos permitido venir una familia pobre, que fuera el hijo de un carpintero. Nunca habríamos dejado que Dios descendiera y que no tuviera bienes terrenales, que no tuviera educación formal, y después rodearlo con un grupo de hombres que no eran nadie, sin requisitos, sin credenciales mundanas para hacer algo. Nunca habríamos dejado que Dios fuera así de humillado. Ciertamente nunca habríamos permitido que Él fuera maldecido. Nunca habríamos permitido que Él fuera objeto de burla. Nunca habríamos permitido que le escupieran. Nunca habríamos permitido que lo crucificaran. Pero de nuevo, nunca habríamos sido salvos. Esta es la encarnación. Este es Cristo. Esta es la razón por la que vino. La historia no termina en el versículo 8, por cierto. El versículo 9 dice esto: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¡Qué afirmación! Dios le exaltó hasta lo sumo. ¿Qué hizo Dios para exaltarlo? Bueno, ¿qué hizo 3 días después de que fue crucificado? El Padre lo resucitó de los muertos, ¿no es cierto? El primer punto de la exaltación del Padre fue la resurrección. Y al haber resucitado Dios a Cristo de los muertos, Dios afirmó la validez de su sacrificio. Y Él lo resucitó de los muertos para decir lo que Jesús había dicho en la cruz: consumado es. Y después lo segundo que sucedió, 40 días después, Él ascendió al cielo. Primero su resurrección, después su ascensión.
Y cuando Él llegó al cielo, Él se sentó a la diestra del Padre en su exaltación. La Biblia dice que cuando Él fue al cielo, Él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él llegó a su lugar en el trono. Él fue exaltado en su resurrección, Él fue exaltado en su ascensión, Él fue exaltado en su coronación, y Él también es exaltado en su intercesión, ya que Él vive perpetuamente para interceder por todos los que vienen a Él. Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y después, versículo 9 dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Algunas personas creen que ese es el nombre Jesús. Ese no es el nombre. El nombre Jesús es simplemente como el nombre José. El nombre Jesús es simplemente un nombre. Ese no es el nombre que es sobre todo nombre. El nombre que es sobre todo nombre es Señor soberano. Y Él le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre es Señor y Señor de señores. Él lo sentó en el trono. Versículo 10 dice que en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús, no Jesús, sino Curios, Señor. En el nombre dado a Jesús, ante el nombre Señor, toda rodilla se dobla. Usted se postra debajo del Señor, lo cual significa amo. Usted se postra, toda rodilla se doblará, toda rodilla se doblará. Toda rodilla debe doblarse, y Él quiere decir, toda rodilla. Aquellos que están en el cielo, ángeles, querubines, serafines, 10,000 veces, y decenas y miles de seres angélicos, y los santos glorificados que están ahí, toda rodilla en el cielo se dobla, y en la tierra, hombres y mujeres, no todos se postran por voluntad propia, algunos sí, la mayoría se va a postrar por obligación. El día vendrá cuando aquellos que se rehúsen a postrarse ante Cristo como Señor en la vida, se postrarán ante Él en juicio. E inclusive aquellos que están debajo de la tierra, demonios, ángeles caídos, condenados, ellos se postran, ellos llevan su ira, ellos sienten su furia para siempre. Todo mundo eventualmente se postra. Y eventualmente, versículo 11 dice, toda lengua confiesa que Jesucristo es Señor. Todo mundo. Nadie se escapa de eso. O lo hace voluntariamente o usted es forzado. Lo hace ahora y usted es perdonado y se postra con gusto en el cielo. Lo rechaza ahora y se postrará un día ante el trono de juicio y sentirá su ira para siempre. La palabra confesará es reconocer. Toda lengua un día reconocerá a Jesús como Señor. Eso es Cristo. Él es el gobernante. Esa es la confesión más importante en la fe cristiana. ¿Quiere ser cristiano? Así es como usted lo es. Confiese con su boca. Romanos 10:9. Jesús como Señor, y cree en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, lo cual es una afirmación de su señorío. Ese es el corazón del cristianismo. Él descendió para ascender. Todo esto, dice, para gloria de Dios Padre. De regreso a C.S. Lewis por un momento, él sugiere que, de una manera única, Dios en cierta manera ha escrito en nuestras vidas y en el mundo en el que vivimos esta idea de descenso y reascenso, que es verdad de la manera más significativa de nuestro Señor. Él dice, es el patrón de toda la vida vegetal. Debe hacerse más pequeña a sí misma hasta volverse en algo duro, algo pequeño y semejante a la muerte, una semilla. Debe caer a la tierra y a partir de ahí la nueva vida reasciende. Es el patrón de toda la generación animal. Hay un descenso de los organismos completos y perfectos al espermatozoide y al óvulo, y en el vientre oscuro, una vida al principio inferior, y así pasa con las especies, y es producida. Después el ascenso lento al embrión perfecto, a la vida consciente viva. Así es, dice él, en nuestra vida moral y emocional. Los primeros deseos inocentes, espontáneos, tienen que someterse al proceso semejante a la muerte de control y negación total. Pero a partir de ahí hay un reascenso a la virtud plenamente formada, en la cual la fortaleza de el material original opera, pero de una manera nueva. La muerte y el renacimiento, la muerte y el renacimiento, la muerte y el renacimiento descienden para subir. Es un principio en la vida. A través de este cuello de botella, dice él, a través de este hacerse pequeño, el camino alto se encuentra. Vivimos en un mundo en donde usted desciende antes de que suba. Y ciertamente la verdad más grande con respecto a esa idea es la condescensión, la encarnación del Señor Jesucristo. La pregunta entonces es esta. Jesús es Dios, el Dios hombre, que descendió hasta morir en la cruz para pagar la paga de sus pecados. Dios quedó tan contento con su sacrificio que le exaltó al cielo, lo hizo Señor sobre todos.
y hará que toda persona que jamás ha vivido y todo ángel que jamás ha sido creado se postre ante Él de manera voluntaria o involuntaria, o en el gozo del cielo o en el castigo del infierno. Toda persona confesará a Jesús como Señor. Lo hace ahora para su bendición eterna o lo puede hacer más